actuales, el ambiente fluvial, el ambiente marino. Y otra cosa es, digamos, es la roca sedimentaria, que a partir de los procesos de la presión y temperatura con una columna superior de sedimentos va a generar transformaciones, o sea, vamos a tener cambios de los fluidos y a medida que vamos sometiendo la presión y a la temperatura, acuérdense que tenemos un gradiente geotérmico que dice que de 30 grados centígrados cada 1000 metros tenemos un aumento de temperatura. Eso hace que tanto los fluidos como los minerales empiecen a alterarse. ¿Está? Entonces, desde la roca inconsolidada, que sería una arena inconsolidada o un conglomerado inconsolidado actual, pasamos a tener una roca consolidada. Cuando la presión y temperatura ya muy alta, a superiores a presiones muy altas, ya empezamos a hablar de rocas metamórficas, o sea, ya prácticamente va perdiendo esas características como roca sedimentaria y se forma una roca cristalina. Entonces, ¿cuál es el proceso digenético? Es decir, desde una duna actual que tenemos en la valle o que la tenemos en el desierto de Argelia, recuerdan que quedaba una estructura determinada que le tuvimos clasificación cruzada. Esta duna en su momento es cubierta por sedimentos, por ejemplo, fluviales, después marinos, y va a tener una sobrecarga de 1500, 2000 metros de espesor, con lo cual va a existir una compactación. Si a eso le sumamos que a son 1500, 2000 metros de profundidad o más, 3000 metros, va a haber un aumento de temperatura. Todos los fluidos y los minerales que puede llegar a tener esa roca se van a alterar. ¿Ya? Lo primero que va a sufrir es compactación, es decir, tenemos los granos sueltos, a medida que le metemos un peso, los granos se van a tratar de juntar y va a ir perdiendo porosidad y expulsándolo afuera. Es un poco lo que vimos aquí. Entonces, es decir, de un ambiente, una duna, vamos a encontrar esto que es la roca ya listificada, que es lo que vimos en los afloramientos. En los afloramientos vimos canales, lo vimos eólicos. Lo podemos encontrar este tipo de cosas en los afloramientos. Una roca que tuvo en su momento a 2000, 2500 metros y ahora actualmente está en superficie. O se quedó abajo de 2000, 2500 metros. Y esto sería los granos o los plastos que tendría con una posiblemente matriz, sumado a la presión y temperatura, lo que vamos a obtener es esto, es decir, vamos a tener los granos, parte de matriz y un espacio poral que está en azul, que es la porosidad. Ese espacio poral, lo que se hace sobre una sección delgada, se le inyecta un plástico para ver los espacios porales y cómo está conectado. Por eso el color azul. Es decir, lo que queda del espacio conectado es plástico que se le ha metido en esos espacios porales a la roca, para ver la porosidad o estimar la porosidad. Estos son los plastos y estos son los espacios porales que vimos hoy que pueden quedar entre los granos una vez que fue sometida a presión y temperatura. ¿Está claro? Entonces, profe, sí. ¿Cuál es la diferencia entre matriz y cemento? Por eso la matriz sería el material más fino, que está entre medio, generalmente arcilloso, limoso, y el cemento es el generalmente que se dice carbonato por precipitación, aunque es cemento arcilloso también. ¿Está? O sea, sería el material, el matriz, un poquito más grueso que
lo que sería propiamente el cemento, que es el material. Es un término que, bueno, no es tan simple. Entonces, cuando nosotros tenemos esta arena, puede ser que acá adentro ya se haya depositado material afín, en el espacio polar, que sea la matriz. Entonces, en los clastos, entre medio puedes tener la matriz, o puedes tener algo de cemento. Cuando todo eso lo sometemos a presión y los clastos se van a ir acomodando, esa matriz se va reconstituyendo y cambiando, y parte de los clastos también con la circulación de fluidos se pueden alterar. Es decir, alterar, se empiezan a transformar. Por ejemplo, si tenemos rocas con algo contenido de feldespato potásico, se transforman en arcillas de tipo de caule. Va cambiando. Entonces, eso es lo que llamamos proceso de genética. Como le digo, a medida que mayor presión y temperatura, mayor proceso diagenético van a tener, menor generalmente la porosidad que van a tener, y llegamos a un grado de una roca metamórfica, donde prácticamente es una roca casi cristalina, como si fuera una roca ahí. Entonces, estos serían los ambientes, cómo llegamos a ver un subsuelo o el afloramiento o el compuesto, y esto sería un corte de esos distribuciones. Entonces, acá lo mismo, ¿no? El principal efecto que vamos a tener en el proceso diagenético es esta pérdida de porosidad. O sea, acá tenemos espacio poral, a veces puede estar relleno con arena, acá vamos a perder por efecto de compactación y la presencia de sedimento. Profe, la primera foto sería material no consolidado. Claro, sería que vas a encontrar a un río, pasa ahora actualmente, agarras el arroyito donde estuvimos el otro día, sacas una muestra de arena, aunque esté un poquito consolidada, esa es la que estaría, y vos haces un corte y decís, bueno, esta es lo que está actualmente. Yo lo meto eso en una columna de 2000 metros y hago circular fluidos con diferentes pH, pH, y a su vez a una temperatura de 100 y pico de grados, todo eso, todas esas rocas van a estar, por un lado, por la compactación y por los fluidos que van a circular, van a estar más cementados, y también pueden llegar a generar algo de porosidad o preservar algo de porosidad. Entonces, la composición es muy importante para los procesos diagenéticos, es decir, la composición del tipo de clasto original de este. Si estos clastos, estos granos, son muy resistentes, como por ejemplo el cuarzo, entonces va a haber poca alteración, porque el cuarzo es un mineral muy resistente a la presión y a la temperatura. Si hay otro tipo de clastos, esto puede ser pequeños clastos de rocas sedimentarias o otro tipo de roca, a veces eso le va a provocar una mayor alteración. Entonces, por eso es importante esta clasificación, donde tenemos por un lado los porcentajes de esos clastos, pueden ser granos de cuarzo, granos de feldespato, que estos se alteran bastante rápidamente, o fragmentos de roca, que son fragmentos, pedacitos de clastos de rocas sedimentarias, rocas volcánicas, que están componiendo esa... ¿La matriz sería, profe? No, no necesariamente. Estos granos, nosotros si vamos al río actualmente y abrimos y hacemos una calicata, la arena que tenemos actualmente, vamos a tener granos de cuarzo, vamos a tener granos de rocas volcánicas, de las rocas efusivas de la cordillera, que han sido transportadas y erosionadas, pero quedó el castito de la roca ígnea, que puede ser un basalto, puede ser una andesita,
Es una roca que ha sido transportada porque no es un cristal, es un plasto ígneo o puede ser una roca sedimentaria, que en su momento estaba depositada, se erosionó y queda esos plastos de arena. O sea, esto puede ser cuarzo, puede ser una arena, ¿no? Puede ser una roca metamórfica o puede ser una roca volcánica. Sí. Entonces, esa es la clasificación. Entonces, esto sí lo que me interesa es decir, para que ustedes cuando encuentran una roca y ven los procesos que tienen, también tienen una idea de la presión y la temperatura a cual estuvo sometido, ¿no? Entonces, cuando hablamos de menor de 80 grados centígrados, decimos que los procesos genéticos son una relación somera, y cuando hablamos de 80 a 140 grados centígrados de temperatura, estamos hablando ya de un proceso genético intermedio. O sea, acá los granos por ahí no son tan afectados por la temperatura y los fluidos, pero acá ya los sometemos a 80, 100 o 140 grados centígrados, ese cristal se empieza a alterar. Si agarramos un pedazo de corcho y lo ponemos a 60 a 20 grados, no va a pasar nada. Si lo ponemos a 60, se va a empezar a quemar y ya prácticamente a 80 o 140 ya puede llegar a carbonizarse. O sea, en las rocas el proceso también va a ocurrir así. Un plasto, una arena, un plasto de cuarzo sometido a 80 grados no le hace nada, pero ya a esta temperatura ya empieza a alterarse. ¿Por qué? Porque esos cristales tuvieron en su momento una temperatura determinada, con una profundidad determinada, después son expuestos y pierden parte de esas propiedades que tenían antes. Entonces otra vez cuando las sometemos a una presión y temperatura se empiezan a deformar. Y esos son un poco los diferentes estados diagenéticos, es decir, nosotros podemos hablar de una diagénesis temprana, es decir, cuando la roca no ha sufrido muchos cambios. Podemos hablar de una diagénesis ya mayor, cuando ha sufrido transformaciones ya todas esas rocas, esos plastos, y ya cuando prácticamente el grado de la presión es tan grande y la temperatura se transforma en roca de tipo metamórfico. Si estamos sometiendo a una roca a 400, 500 grados de temperatura, es como cuando metemos todo en un horno, se va a fundir, va a depender de la temperatura y la presión, si va a cristalizarse y fundirse todo o no. Entonces acá ya prácticamente esa roca sedimentaria va perdiendo su característica, pasa a ser una roca que tiene otra característica, son las rocas metamórficas. Bueno, entonces uno de los procesos que va a ocurrir, o sea, son varios los procesos que van a ocurrir a lo largo de ese tiempo, ¿no? Y esto es lo que me interesa que ustedes conozcan. Entonces, los primeros procesos que generalmente ocurren son las compactaciones, es decir, esos granos que estaban sueltos, sometidos a esa presión, se empiezan a compactar, ¿no? Agarramos un grupo de esferas, y esas esferas empezamos a meter presión y presión y presión, va a llegar un momento que van a tratar de cerrarse, acomodarse y expulsar el fluido que tienen. Si nosotros le seguimos metiendo presión, puede ocurrir que el material que está en el fino, el material que está en el
material fino, se cemente, o sea, se forme como un cemento con la circulación de fluido, o se recristalice, es decir, forman cristales nuevos, es decir, se convierten, por ejemplo, en arcilla en otro tipo de arcilla. Parte de eso, si seguimos metiéndole presión y temperatura, puede ser que se reemplace, es decir, parte se disuelven los componentes de esos clastos y son reemplazados por carbonato o por sílice, por otros elementos. En grano, parte de esos se van a reemplazar. Y después llega la etapa esta final, que es la generación de material fino, como pueden ser arcillas, a partir de la disolución de los elementos, sobre todo si tenemos rocas como tipo feldespatos, que se van a transformar en diferentes tipos, como la caulina. Entonces, de acuerdo también al proceso de genéticos, tenemos los tipos de arcillas que se pueden transformar. Caulita, hilita, monolita y clorita es el orden que me muestra un mayor grado de diagénesis. Es decir, la caulinita va a depender del tipo de roca origen, pero va a tener menor proceso diagenético que la hilita, esa va a estar sometida a mayor presión. O sea, cuando hilita, ya sé que ha estado sometida a una mayor diagénesis que la caulinita, que es otro tipo de arcilla, la monolita y por último la clorita, que es la que muestra que es a 6 metros, pero sometidos a más presión. Clorita tiene mayor diagénesis. ¿Cómo? Mayor diagénesis. Es caulita, hilita, clorita y monolita. Pero eso es de proceso diagenético, pero puede ser que se haya depositado en el momento del origen caulinita, o hilita o monolita. Pero en el proceso diagenético, en los procesos de la arcilla, la transformación sería esa, ¿no? Todos son silicatos, pero va cambiando un poco la composición. ¿Por qué son importantes las arcillas? Y porque las arcillas y el tipo de arcilla que vamos a tener nos van a afectar mucho los espacios porales, ¿no? Sus formas dentro de los espacios porales me pueden llegar a reducir o afectar la permeabilidad de la roca. Y me pueden afectar, por ejemplo, cuando voy a perforar un pozo. Decíamos la otra vez que si tenemos una roca y tiene mucha monolita como la que vimos en el campo, en la zona de Río Blanco, esa arcilla se expande, se hidrata, se toma el agua y se hincha. Al hincharse en el pozo que voy a perforar, el pozo se va a sacar. Entonces puede ser que perfore, no el fluido que yo le pongo durante la perforación no es compatible con el fluido que tiene la arcilla y se me hinche y me cierren las herramientas de perforación. Y pueda perder el pozo, ¿no? O el pozo se me cierra. Profe, y en ese caso, ¿qué tienen que fijarse el tipo de fluido que usan para... ¿Cómo? El tipo de fluido que utilizan? Claro. Ahí tengo que ver qué tipo de arcilla voy a atravesar a lo largo de la medida que voy perforando y voy a ver qué tipo de fluido voy a utilizar para no afectar y que el pozo se me cierre, como también para no dañar el reservorio. Porque depende del tipo de arcilla que tenga en mi reservorio, en los espacios porales, puede hacer que se hinche o a veces tienen formas de pelos así, como la hilita, que no deja pasar el fluido. Entonces la distribución dentro de esos espacios porales de esas arcillas, esos cristales, es importante. Entonces, tengo que estudiar esa composición, tanto para el lodo si voy a perforar, como si también voy a usar algún tipo de lodo para estimular o para producir esa zona, para que no me afecte y me cierre los espacios porales. Entonces, poco es esto, lo que me interesa es que ustedes conozcan los procesos, es decir, compactación, ¿no? Los granos que empiezan a
tocarse uno con otro y el fluido se empieza a escapar. Cementación, a medida que esos espacios polares puede haber precipitaciones de carbonato u otro tipo de elementos en ese espacio polar, por lo cual le va cerrando la porosidad. Y acá, esto que le decía, recristalización, es decir, se forman cristales, ahora ese carbonato se va a formar cristales, o puede haber alteraciones de los minerales, o reemplazo, es decir, partes de esos minerales son reemplazados por otros. Puede haber después, posteriormente, disolución, por lo cual me interesa porque genera porosidad. Y lo último, esto decía, la autigénesis, que es la generación, sobre todo a veces, de minerales de arcillas dentro de ese espacio. Esta sería la línea base en función de la presión y temperatura de los procesos que van en ocurrir. Como la roca puede haber estado sometida a una mayor profundidad, después subió, estuvo a menor profundidad, después volvió, pueden a repetirse o cambiar los procesos. En general lo que me interesa, ¿por qué? Y para ver si me afecta y voy a tener mayor porosidad o no voy a tener la porosidad relacionada con la profundidad. ¿Está? Y un poco para que vean las alteraciones, es decir, esto es un cristal, esto es una microscopía electrónica, entonces, ¿qué es esto que está acá también? Estos son los cristales, los granos, que ya han sido sometidos a una presión y temperatura importante, y por esa presión y por alteración de granos, que a veces son estos, en este caso de feldespato, esa alteración lo va transformando en arcillas, en el subsuelo. No es que se generó la arcilla ahí, sino que se transforma, se genera una arcilla. Y en este caso, este tipo de arcilla es la hilita, que tiene una serie de pelos, con lo cual a veces me tapona el espacio polar. Este sería un poro, una garganta polar rellena por ese tipo de arcilla. Tenemos que estimularlo a veces para que eliminar este tipo de arcilla. Esto que está acá sería un corte, también y esta que están acá son las laminitas de arcillas entre los granos. Y estos son todos procesos de disolución dentro de los granos. ¿Está? Y bueno, este es otro tipo de arcilla. También este tipo son de tipo a veces con caolinita o hilita. Anterior, estas cuando son placas son caolinita. Pero bueno, todos estos tipos de arcillas van a indicarme también la profundidad de los procesos. Eso sería ya de los últimos, profe, donde ya genera nueva porosidad, digamos. Puede generar con nueva porosidad, generalmente a veces esto, acá por ejemplo, yo puedo poner que esta roca en un momento tenga solo compactación y que esto tenga, acá sean granos, ¿no? Posteriormente estos granos, parte esta de acá, se puede alterar, y puede precipitarse fluido como carbonatos o algún tipo cuarzo. Posteriormente puede haber, por mayor presión y generación, puede haber otra vez disolución y precipitación de tipo de arcillas. O sea, son todos procesos que van evolucionando, ¿no? ¿Y por qué nos interesa todo eso? Y porque nosotros podemos tener un tamaño oral determinado, pero esos tamaños porales, o sea, el tamaño del espacio poral, a veces podemos tenerlos rellenos entre medio con otros tipos de arcillas u otro tipo de elementos, con lo cual me baja la permeabilidad. O sea, puedo tener un espacio polar grande en algunos casos, pero puede ser que esté relleno, y eso se le llaman gargantas porales. Es decir, puede ser que la garganta poral o tamaño ese esté conectado, o puede ser que esas gargantas porales sean reducidas o tenga mucho material fino entre medio, con lo cual impide que el fluido se mueva. Bueno, entendieron más o menos cuáles son los procesos.
cuáles son las cosas que van ocurriendo a medida que va aumentando la presión y temperatura. Esto ocurre para rocas clásticas y para las rocas carbonáticas. Las rocas carbonáticas generalmente están mucho más afectadas por los fluidos que circulan. El carbonato de calcio va a ser muy afectado por el agua, los tipos de fluidos. Tenemos aguas ácidas que están circulando, me van a alterar ese carbonato y me van a generar diferentes tipos de cosas. Mientras que en el clástico también, pero fundamentalmente en los carbonáticos donde vamos a tener ese tipo de porosidad que nosotros a veces llamamos secundaria. Puede ser por fractura o por disolución. ¿Entendieron más o menos en qué consiste el proceso? Cuando le dicen que una roca ha tenido altos procesos genéticos, es decir, bueno, es porque ha sufrido una presión y temperatura alta, con lo cual han circulado muchos fluidos a alta temperatura y los procesos pueden ser, por un lado, primero de compactación y después de los granos, esos aguantan hasta una temperatura, una presión determinada, ¿no? Si nosotros agarramos un pedazo de vidrio y lo sometemos a 300 grados centígrados, se va a constituir vidrio en el cuarzo, ¿cierto? Que se va de alguna manera a destruir. Va a precipitar, si lo dejamos enfriar, va a precipitar y va a generar otro tipo de forma, ¿no? Bueno. Entonces, en las secuencias y genética es lo que me interesa y que sepan qué es lo que ocurre en los procesos de genética. Y recuerden que todo está relacionado. Roca madre, fluidos y la roca en sí. Todo es interactual. Si tenemos roca madre, va a generar el hidrocarburo en un determinado momento. Los fluidos van a ir cambiando y van siendo sometidos a una presión y a una temperatura, y van cambiando la salinidad, va cambiando la composición de esos fluidos, y también los granos se van a ir disolviendo o alterando. Entonces va cambiando todo el sistema. De una roca que tenía los granos sueltos con algo de matriz o algo de cemento, pasamos a una roca consolidada. Si el grado fue muy grande, ya dejamos de ser rocas sedimentarias y pasamos a ser las rocas metamórficas. Y a veces podemos tener inicialmente una roca con muy mala porosidad en el momento de la depositación, pero por estos procesos diagenéticos, ¿no?, podemos llegar a tener muy buena porosidad y permeabilidad. O al revés. O lo cambia, le disminuye la... Cambia completamente. ¿Está? Bueno. Rocas carbonáticas, ustedes la vieron. ¿Qué son las rocas carbonáticas? A ver. ¿Sí? ¿Qué son? Algas. ¿Cómo? Los sedimentos de algas. Sí, ¿qué son las rocas carbonáticas? Sí, son rocas ricas en carbonatos, ¿está? Carbonato de calcio, o podemos ver otros tipos de carbonatos. Carbonato de calcio. Generalmente, mira, más común es la calcita, también tenemos la dolomita y la aragonita. Hay algunos que son inestables, es decir, pasan de la aragonita va a pasar mayoritariamente a ser calcita a medida que sufre esos procesos de genética. Nos interesa mucho porque estas rocas carbonatadas que se dan en procesos químicos y bioquímicos, es decir, vamos a tener un ambiente